¿Qué pasa cuando un hombre poderoso decide destruir a alguien simplemente porque puede? ¿Qué pasa cuando ese alguien, en lugar de agachar la cabeza y desaparecer, decide quedarse y buscar la verdad hasta el final? La historia que estás a punto de escuchar trata sobre un abogado humillado en público por uno de los hombres más ricos de la ciudad, sobre una familia que perdió todo por culpa de una mentira bien construida, y sobre el momento en que la verdad, que nunca desaparece del todo, volvió a la superficie y cambió todo. Rafael Mendonça tenía 39 años y había construido su pequeño estudio jurídico con años de trabajo silencioso en una ciudad mediana del interior de Minas Gerais. No era famoso ni pretendía serlo. Tenía una cartera de clientes modestos, una reputación de honestidad que le había costado años ganar y una forma de trabajar que sus clientes describían siempre de la misma manera. Decían que Rafael era el tipo de abogado que te decía la verdad, aunque no fuera lo que querías escuchar. En un mundo donde muchos abogados te decían lo que querías oír para quedarse con tu dinero, esa cualidad era rara y valiosa. Todo cambió el día en que Rafael aceptó representar a una familia llamada Drummond. Eran 3 personas: Dona Lucia, de 62 años, viuda desde hacía 2; su hijo Paulo, de 35, que trabajaba como técnico de mantenimiento; y la hija menor, Fernanda, de 28, que estudiaba enfermería en la universidad pública de la ciudad. La familia vivía en una casa pequeña pero propia, en un barrio tranquilo, una casa que el esposo de Dona Lucia había construido ladrillo por ladrillo durante 20 años de trabajo. Esa casa era todo lo que tenían, y estaban a punto de perderla. La historia comenzaba con un contrato. 2 años antes de que llegaran a la oficina de Rafael, Dona Lucia había firmado un contrato de préstamo con una empresa financiera llamada Grupo Monteiro. El Grupo Monteiro pertenecía a un hombre llamado Heitor Monteiro, uno de los empresarios más conocidos de la región, con negocios en finanzas, agronegocios y medios de comunicación locales. Era el tipo de hombre cuyo nombre aparecía en inauguraciones, cuya foto salía en los periódicos locales junto a políticos sonrientes y cuya influencia se sentía en espacios donde las decisiones importantes se tomaban en privado. Dona Lucia había tomado el préstamo para pagar deudas médicas acumuladas durante la enfermedad de su esposo. El contrato establecía una tasa de interés y un plazo de pago que en ese momento le parecieron razonables. Pero con el tiempo, los pagos fueron creciendo de una manera que no correspondía a lo que había firmado. Cuando Dona Lucia consultó el contrato, encontró cláusulas escritas en un lenguaje técnico que nadie le había explicado y que permitían ajustes unilaterales de la tasa bajo ciertas condiciones. Condiciones que, convenientemente, siempre se cumplían. Cuando dejó de poder pagar, el Grupo Monteiro inició un proceso de ejecución hipotecaria. La casa de Dona Lucia había sido dada como garantía del préstamo, y ahora la empresa la reclamaba. Rafael revisó el contrato durante 2 días. Lo que encontró lo inquietó. Las cláusulas de ajuste de tasa eran abusivas según la legislación de protección al consumidor vigente. El lenguaje utilizado era deliberadamente oscuro, diseñado para no ser comprendido por alguien sin formación jurídica. Y había un detalle en el proceso de firma que llamó especialmente su atención. El contrato había sido firmado en una notaría específica, y esa notaría tenía una relación documentada con el Grupo Monteiro que no había sido declarada al momento de la firma. Rafael aceptó el caso y presentó una demanda cuestionando la validez del contrato y solicitando la suspensión del proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando conoció a Heitor Monteiro. No fue en el tribunal, fue antes. 3 días después de presentar la demanda, Rafael recibió una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era la de un hombre que hablaba con la calma particular de quien está acostumbrado a que el mundo funcione según sus instrucciones. Se identificó como Heitor Monteiro y le dijo a Rafael, sin rodeos y sin hostilidad aparente, que sería conveniente que reconsiderara su posición en ese caso, que había formas más inteligentes de construir una carrera jurídica en esa ciudad, que las personas que trabajaban con él tendían a progresar y las que trabajaban contra él
tendían a encontrar dificultades. Rafael escuchó todo. Luego le dijo que lo vería en el tribunal, y colgó. Lo que vino después fue sistemático. En los días siguientes, 2 clientes importantes de Rafael cancelaron sus contratos sin dar explicaciones claras. Un banco con el que Rafael tenía una línea de crédito para su estudio le notificó que no renovaría las condiciones. Un colega con quien había compartido casos durante años le llamó para decirle, con incomodidad evidente, que iba a tener que mantener distancia por un tiempo. Rafael entendió exactamente lo que estaba pasando. Monteiro no había amenazado. Simplemente había movido piezas. La primera audiencia llegó un mes después. Rafael entró al tribunal con su carpeta y su expediente. Del lado de Monteiro había 4 abogados, todos de un estudio de la capital, con reputación nacional. Heitor Monteiro estaba presente en persona, sentado detrás de su equipo legal, con la postura de alguien que ha venido a observar algo que ya sabe cómo va a terminar. Cuando Rafael se identificó ante el juez, uno de los abogados de Monteiro solicitó la palabra para presentar una moción preliminar. Lo hizo con una fluidez que venía de años de práctica y con un tono que dejaba claro que consideraba el caso resuelto antes de empezar. Argumentó que el contrato era válido, que había sido firmado libremente y que la demanda carecía de fundamento legal suficiente para continuar. Luego, al referirse a Rafael, utilizó una frase que quedó suspendida en la sala. Dijo que era comprensible que abogados de experiencia limitada y recursos escasos malinterpretaran instrumentos jurídicos complejos, pero que eso no era razón suficiente para hacer perder el tiempo al tribunal. Hubo una pausa breve en la sala. Algunos miraron a Rafael. Heitor Monteiro no miraba a Rafael. Miraba sus papeles con una indiferencia que era más ofensiva que cualquier insulto directo. Rafael no respondió de inmediato a la moción. Pidió la palabra al juez y dijo que respondería en el momento procesal correspondiente. El juez asintió. La audiencia continuó y terminó sin resolución, con una próxima fecha fijada para 3 semanas después. Esas 3 semanas, Rafael las usó bien. Había estado investigando el grupo Monteiro desde antes de la primera audiencia, pero ahora tenía un elemento nuevo que buscar: la notaría donde se había firmado el contrato. Rafael solicitó al Consejo Notarial los registros de actividad de esa notaría en los últimos 3 años. Era información de acceso regulado, pero no secreto. Tardó 10 días en conseguirla. Cuando la tuvo, pasó 2 noches revisando los registros. Lo que encontró fue esto. La notaría había intervenido en 34 contratos de préstamo del Grupo Monteiro en los últimos 3 años. En 31 de esos contratos, los deudores eran personas físicas sin formación jurídica. De esos 31, 24 habían terminado en procesos de ejecución de garantías. La tasa de ejecución era anormalmente alta, y en todos los casos, las cláusulas de ajuste de tasa eran idénticas, copiadas literalmente de un mismo modelo, lo que sugería que no eran el resultado de una negociación, sino de una práctica sistemática. Rafael cruzó esa información con los registros del tribunal. Encontró que en 18 de esos 24 casos de ejecución, el mismo juez había intervenido, y en 16 de esos 18, la resolución había sido favorable al Grupo Monteiro en plazos notablemente más cortos que el promedio para ese tipo de casos. Rafael se quedó mirando esos números durante mucho tiempo. No era prueba de nada ilegal por sí solo, pero era un patrón que no podía ignorarse. Y era exactamente el tipo de patrón que, presentado correctamente ante la autoridad correcta, podía abrir puertas que llevaban mucho tiempo cerradas. Antes de la segunda audiencia, Rafael hizo 2 cosas. Primero, presentó una denuncia formal ante el Consejo de Supervisión del Poder Judicial, adjuntando el análisis estadístico de los casos y solicitando una revisión de los expedientes relacionados con el Grupo Monteiro. Segundo, envió una copia de esa denuncia, con todos los documentos de respaldo, a un periodista de investigación que trabajaba en un medio digital independiente de la capital del estado y que tenía reputación de publicar lo que los medios locales no publicaban.
La segunda audiencia fue diferente desde el momento en que Rafael entró a la sala. Algo había cambiado en el ambiente, aunque nadie lo nombrara directamente. El equipo de Monteiro estaba presente como siempre, igualmente impecable, igualmente seguro. Monteiro también estaba ahí, con la misma postura de siempre, pero había algo en la forma en que el juez revisaba sus papeles antes de comenzar que era distinto. Rafael presentó su argumento sobre las cláusulas abusivas del contrato con precisión y con documentación completa. Presentó el análisis comparativo de los 34 contratos de la misma notaría. Presentó la estadística de ejecuciones. Y luego, presentó algo que nadie en esa sala esperaba. Presentó una declaración jurada de una de las personas que había firmado un contrato similar con el Grupo Monteiro 2 años antes, una mujer de 58 años que había perdido su local comercial en un proceso de ejecución y que describía con detalle cómo le habían explicado el contrato verbalmente, de una manera que no correspondía a lo que el documento decía. El abogado principal de Monteiro intentó objetar la relevancia de esa declaración. Rafael respondió explicando que establecía un patrón de conducta sistemática, que era directamente relevante para evaluar las condiciones en que Dona Lucia había firmado su contrato. El juez escuchó ambos argumentos y decidió admitir la declaración como prueba. Heitor Monteiro, por primera vez desde que Rafael lo había visto en esa sala, levantó la vista de sus papeles y miró directamente a Rafael. No era la mirada de alguien que subestima. Era la mirada de alguien que acaba de recalcular algo. El juez suspendió la audiencia y fijó una nueva fecha, indicando que necesitaba revisar los elementos presentados con detenimiento. 3 días después de esa audiencia, el artículo del periodista de investigación fue publicado. El título era sobrio, pero el contenido no lo era. Documentaba el patrón de contratos del Grupo Monteiro, la tasa anormal de ejecuciones, la intervención sistemática de la misma notaría y la denuncia presentada ante el Consejo de Supervisión Judicial. El artículo fue compartido ampliamente. Llegó a medios de la capital, llegó a organismos de defensa del consumidor, llegó a lugares donde el nombre de Heitor Monteiro nunca había generado preguntas incómodas. El Consejo de Supervisión Judicial abrió una investigación formal. El proceso de ejecución hipotecaria contra Dona Lucia fue suspendido cautelarmente mientras durara esa investigación. Y 6 semanas después, el juez que había intervenido en los casos del Grupo Monteiro fue apartado temporalmente de sus funciones mientras se revisaba su actuación en esos expedientes. La resolución final del caso de Dona Lucia llegó 4 meses después. El contrato fue declarado parcialmente nulo en las cláusulas de ajuste de tasa que el tribunal determinó como abusivas. La deuda fue recalculada con la tasa original acordada. El monto resultante era manejable. La casa de Dona Lucia no fue ejecutada. Rafael recibió la notificación una mañana de martes. La leyó sentado en su escritorio con el café todavía caliente. Luego llamó a Dona Lucia. Ella no dijo mucho, solo preguntó si la casa seguía siendo suya. Rafael le dijo que sí. Hubo un silencio largo y después un llanto suave y contenido, el llanto de alguien que ha estado aguantando demasiado tiempo y finalmente puede soltar. Heitor Monteiro enfrentó en los meses siguientes investigaciones de varios organismos reguladores. Algunas derivaron en sanciones, otras continuaron su curso. Su nombre, que antes aparecía en los periódicos locales junto a sonrisas y cintas de inauguración, empezó a aparecer en contextos diferentes. El poder que había usado para mover piezas silenciosamente seguía existiendo, pero ya no era invisible. Rafael nunca buscó protagonismo en todo eso. Siguió trabajando en su estudio con sus clientes habituales, con su forma habitual de leer los expedientes despacio y de decir la verdad aunque no fuera cómoda. Algunos de los clientes que lo habían abandonado bajo presión volvieron. Él los recibió sin hacer comentarios sobre su ausencia. Un hombre poderoso lo había humillado en público, había movido sus piezas para aislarlo y había calculado que eso sería suficiente para que desapareciera, pero había cometido el error que cometen casi todos los que tienen demasiado poder durante demasiado tiempo. Había subestimado lo que puede hacer alguien que no tiene nada que perder, excepto la verdad.
Y la verdad, cuando alguien decide cargarla hasta el final sin soltarla, pesa más que cualquier apellido, cualquier chequera y cualquier red de influencias construida en la sombra. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien como Rafael? Alguien que fue ignorado, subestimado, y que un día demostró al mundo de lo que era capaz. Escribe su historia aquí abajo, queremos leerla. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like ahora mismo. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir trayendo historias como esta todos los días. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque mañana habrá otra historia que no vas a querer perderte. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que nunca es tarde para probar su valor. Hasta la próxima historia.